Espero que estén bien, espero que hayan tenido una semana de aprendizaje de la vida. Y bueno, yo lo que pienso es continuar hablando sobre la naturaleza de Cristo, que es otra manera de decir la naturaleza del hombre o la naturaleza de Adán, la naturaleza humana, etcétera. Un tema bastante amplio y un tema lleno de controversias también, pero al mismo tiempo un tema clave para que podamos comprender de qué manera acontece la restauración que Dios quiere que cada uno de nosotros participemos, que es básicamente el Evangelio, lo que está haciendo Dios, y la naturaleza del hombre o la naturaleza humana es vital para eso. Repasando un poco lo que ocurrió la semana pasada, habíamos dicho, y de hecho habíamos hablado, y varias personas compartimos nuestras ideas respecto a preguntas a veces un poco difíciles de contestar. Recuerdo que tuvimos algunas opiniones que eran bastante contrarias una de otras. Nada de eso fue hecho con el ánimo de crear algún tipo de contienda, todo lo contrario, más con el deseo de comprender cuán diferentes pueden ser las visiones que tenemos respecto a un tema. Y si son tan diferentes, en primer lugar, eso nos dice que eh, algo no está bien. No quiero como que alarmarnos, significa que algo no está comprendido. Y como iglesia de Dios deberíamos y debemos comprender. Y más aún cuando sabemos que en poco tiempo, cuando sea que el Señor lo ha decidido, pero sabemos que ese tiempo se acerca, tenemos que ir y dar un mensaje a un mundo que se encuentra en pecado, a un mundo que se encuentra en tinieblas y que necesita escuchar el Evangelio de los últimos días, que fue comisionado a la iglesia remanente. Entonces, yo pienso que si no tenemos unión, significa que estamos en un proceso de preparación, porque no podemos ir con ese tipo de divergencias. Siempre tendremos diferencias individuales como personas, pero pienso que en doctrina y en verdad deberíamos estar todos en unión. Supongo que todos concuerdan conmigo en ese aspecto. ¿Y cuáles eran esas dos posiciones que muchos que discutimos la vez pasada? Personas manifestaron que pensaban que la naturaleza humana era de cierta manera o que la naturaleza de Cristo era de cierta forma y otros dijeron que era de otra manera. ¿Alguien recuerda cuáles eran las dos posiciones, las dos posibilidades? Tengo mis apuntes acá, Pedro. Habíamos dicho, habíamos identificado en realidad como dos corrientes, ¿no? Principales. Uh-huh. Eh, una corriente es de que Jesús tuvo mismas pasiones y tentaciones que todas las demás personas mortales, Uh-huh. que se sentía inclinado hacia cometer pecados, pero no, él decidió no practicarlo. Esa es una idea, una corriente. Y la otra es que Jesús en realidad no tenía esa inclinación a cometer el mal, era como Adán antes de la caída, que no tenía ninguna inclinación o deseo de practicar lo que no era correcto. Entendimos. Entiendo. Exactamente era. Yo no estoy diciendo que esas son las posiciones posibles, pero por lo menos fueron dos que discutimos, porque son las dos más famosas. Adán, Jesús, naturaleza semejante a Adán antes de la caída, o será que él tenía una naturaleza como la de Caín, usando a Caín como un ejemplo de una persona caída, porque todos lo sabemos así. Obviamente todos los hombres hemos nacido con una naturaleza con inclinación al pecado. Bueno, entonces básicamente teníamos esa discusión. Queríamos saber respecto a la inclinación o no que el Señor Jesucristo tenía respecto al mal.
Y entonces se mezclaban algunas ideas, porque obviamente, y no tenemos que leerlo, la palabra de Dios dice, más de una ocasión, Él fue tentado en todo, como nosotros, pero nunca pecó. Y eso nos lleva a tener que discutir también, entonces, qué significa la tentación y cómo debemos entenderla. En segundo lugar, otra de las cosas que se dijeron respecto a si Jesús tenía una naturaleza semejante a la de Adán antes de la caída, recuerdo un comentario que decía algo así como, entonces Jesús nació con una ventaja que nosotros no poseemos. Y eso de por sí nos coloca es algo que no podemos alcanzar. ¿Alguien recuerda esa posibilidad? De que si Jesús nació con alguna ventaja, entonces Él no nos representa perfectamente, no lo suficiente como para ser nuestro sustituto, porque Él tenía algo más que nosotros no poseemos. La divinidad, su divinidad. ¿Y esa sería la ventaja de Jesús? Sí. Ok. La palabra Pero, ventaja genera... No escuché. pero no la usó, ¿no? Eso. Yo creo que la ventaja es que si tenía la naturaleza de Adán y no tenía ninguna inclinación al pecado, o sea, no había recibido la naturaleza caída humana, entonces obviamente que tenía una ventaja porque no era representativo de todos nosotros que nacemos con una naturaleza caída. Él vino a redimir y vino tomando la naturaleza humana al cual estaba en ese momento, obviamente, como quizás después seguimos todos. Eso es lo que yo entiendo que era la ventaja que podía tener si no nacía con una naturaleza totalmente igual a la de todos los seres humanos. Perfecto. Muchas gracias por los comentarios. Muy bien. ¿Puedo ¿Sí? decir algo? Uh-huh. Que si Jesús tenía una ventaja, entonces Jesús no podía ser nuestro representante, es decir, nuestro sustituto. Entonces por eso no podía tener ventaja en comparación con nosotros. Él fue nuestro ejemplo perfecto para poder nosotros ser vencedores. Entonces la pregunta, vamos a llevarla a la pregunta, ¿por qué Jesús no pecó? Porque vivió en perfecta comunión con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero ¿cuándo consiguió eso? ¿Siempre lo tuvo? Si pienso ¿Él siempre poseyó esa clase de conexión con Dios? Yo creo que sí, porque si no el espíritu de profecía no diría, y la Biblia, que él creció en gracia para con Dios y los hombres, y él creció sin pecado, inclusive cuando era niño. Entonces sí, continúa. Está bien. Tal vez podemos decir que él desarrolló esa comunicación a medida que él iba creciendo y mostraba interés y fidelidad al Padre. Ok, entonces tenemos varios modelos. Uno, o Jesús nació con nuestra tendencia pecaminosa, como la de todos los hombres. Algún día Jesús se levantó de la cama, no sé, tenía 12 años y se dio cuenta de que su corazón no estaba en línea con Dios. Se puso a cuentas con Él, oró y desde aquel día Jesús caminó en obediencia. Este es un modelo. El segundo modelo es que Jesús, desde que nació, estaba conectado con el Padre. Y por lo tanto, al estar conectado con el Padre, cada instante de su vida, incluso desde el comienzo de su vida terrenal, Él no pecó porque estaba unido con el Padre. ¿Cuál de los dos modelos será el que realmente representa lo que Cristo vivió? Escucho sugerencias. Yo diría opción B,
pero al Ujú. mismo tiempo nos tenemos que recordar que no es una garantía, ¿no? Porque Adán estaba igual y sin embargo tomó una decisión distinta. Muy bien. Yo supongo que para pensar que un niño, o sea, yo pienso en la formación de una persona, porque decías que cuando llegó a los 12 años tal vez pensó que entonces tenía, o sea, no recuerdo exactamente cómo fue que lo planteaste, pero yo pensaba en lo que es la formación de una persona. El Señor, es decir, el Padre, puso a su hijo al cuidado de una persona. Eligió una mujer para que fuese la madre de ese hijo, que iba a ser una misión especial para toda la humanidad, para el bienestar de toda la humanidad a lo largo de todo el tiempo de la historia de este mundo. Y una empresa tan importante, con seguridad pienso, el Señor ha debido elegir esas dos personas, el padre Una como pregunta, la Raquel. madre. ¿Estás sugiriendo que la santidad de Jesús va de la mano con la educación que recibió de María? Eh, ¿Estás yo diciendo que si Jesús pienso, hubiese sido criado por una mujer impía, Jesús no hubiese sido tan santo como lo fue? Solo dime mm, sí o no, mm, si puedes. Sí o no. bueno, yo pienso que nuestro, o sea, como te digo, yo Trate, pienso trate, que, y trata de yo diría, responderme si Jesús fue criado por una mujer santa, o sea, con principios como los de María, que sabemos que los tuvo, o con una mujer impía, ¿será que Jesús no hubiese sido el hombre que fue? eh, como lo ¿Crees que Jesús preguntas, casi que diría, él hubiese sido santo igualmente siendo criado por una mujer diferente? No Pienso que depende de qué bueno, yo parece, Pedro. no podría responderlo No, así. El hecho es que no fue discúlpame, como tú estás diciendo, sino el hecho es diferente. Yo ok, pienso que sí. Yo Adrián, no puedo cambiar la historia de Pedro, Jesús. disculpen, vamos a darle un chancecito a otras personas. Adrián, Ok. puedes yo hablar. creo que hay ángeles que instruyeron a María en cuanto a a la educación de Cristo, así como lo hicieron con los padres, por ejemplo, de Sansón, con Manoa, la mamá, en cuanto a la dieta, la educación. Y María fue muy importante en la vida de Cristo porque le leía los rollos de los profetas y lo enseñó a disfrutar de la naturaleza, un montón de cosas que hacían de que su vida devocional sea buena. O sea, no es porque ella fue una santa mujer, sino porque siguió los consejos de los mensajeros de Dios. Ujú, ujú. Otra madre también hubiera sido instruido como ella, o sea, no depende de la naturaleza de María en sí, sino de que María hizo caso a la voz de los mensajeros de Dios. Ok, ¿había otro comentario por ahí? Pienso que, fue el mío. Pienso que Cristo sí hubiese sido el mismo hombre porque él tenía Ujú. determinación desde un principio cuál era su propósito. Y como dicen ahí, Elena White fue claramente que dice, el padre no confió únicamente la educación a María, también estaba su cuidado paternal por encima de todo, digamos, estaba, así como con nosotros también, tratando de dirigir el corazón de él, digamos, a su propósito, aunque Jesús tenía ese Ok, propósito desde pequeño. ok, gracias. Bueno, con la pregunta que yo estoy haciendo, sobre todo refiriéndome al comentario de la hermana Raquel, no estoy tratando de cambiar la historia o crear una hipótesis que sabemos que es irreal porque realmente no aconteció, sino creo que es una pregunta bastante válida decirnos,
Jesús consiguió sus objetivos, fue santo, porque otra persona jugó un papel crucial para eso. Lo que queremos decir, si no hubiese tenido a esa persona o ese tipo de ayuda terrenal humana, él no hubiese conseguido esa santidad. Eso hace a Cristo dependiente de otra persona y no él por su propia capacidad, por su propia conexión con el Padre, como teniendo esos atributos de ser nuestro sustituto. O sea, lo que quiero decir es que si empezamos a decir de que el papel de María fue tan crucial, estamos agregando más a la mezcla de cosas que nosotros estamos llamando, y creo que lo llamamos de manera errada, algunas ventajas. Entonces, no quiero agregar a María en la ecuación de la capacidad que tuvo Jesús de caminar su vida sin pecado y decir que lo hizo por María, ¿no? En ningún nivel. Entonces, dejándola a ella fuera, comprendemos que Jesús por sí mismo, él, como nuestro sustituto y redentor, él caminó una vida sin pecado. Entonces, no tiene nada que ver con la crianza que tuvo. Dejamos eso de un lado, sabemos que hay enseñanzas importantes que podemos sacar de la crianza y del tipo de educación que María entregó para Jesús, pero es un tema, me parece a mí, diferente. Volviendo al tema central, la pregunta es, ¿será que Jesús progresivamente llegó a un nivel de santidad? ¿O será que Jesús siempre estuvo conectado con el Padre desde siempre? ¿Puedo decir algo? ¿Puedes? No sé si se escucha. Creo que es como en el modelo de la agricultura, que la plantita en cada etapa se va desarrollando hasta lo máximo que puede en esa etapa. Tal vez no es su completa madurez o la completa perfección, pero es como se describe también nuestro proceso, hasta el conocimiento que tenemos, hasta lo que vamos pudiendo hacer, va siendo completo. Creo que ese fue el tipo de desarrollo que tenía Jesús, y que sí, o sea, necesitó de una mamá, como todos necesitamos de una mamá, y de alguna manera él de algún lado iba a tener que aprender las escrituras. Alguien se las tendría que haber enseñado, ya sea su mamá, ya sea otra persona, pero no fue que él dependió de los privilegios. Es como, sí, él fue muy poco privilegiado en un montón de cosas, nació en un establo, en una familia pobre, él no dependía de los privilegios, fue el menos privilegiado de todos los humanos, pero aún así sí necesitaba de algunas personas como cualquier niño normal, y eso es lo que lo iguala con nosotros. Perfecto, perfecto. Gracias por ese comentario, Cande. Entonces ahora, ya abriendo, no encuentro algo importante aquí. El lápiz, disculpen, ya lo encontré. Con ese punto que la hermana acabó de abrir, que Cande acabó de mostrarnos, una pregunta, ¿será que me puedes hacer el host para poder compartir aquí algo? Y Pedro, ahí te hago. Quiero que no perdamos el punto que acabamos de tener para que nos concentremos en este aspecto que vamos a decir ahora. ¿Ya puedo? Ok, ya puedo. Ok, entonces vamos a basarnos en lo que, un segundito, en lo que la hermana Canda acabó de decirnos, y vamos a tratar de manejarnos con una línea. Por ejemplo, yo voy a venir para acá. Si me permiten, voy a hacer esta línea. Y me avisa si ustedes la pueden ver. Esa línea será la vida de Jesús. ¿Ok? Digamos que este periodo es el periodo de crecimiento de la planta. Muy bien. Obviamente, nosotros queremos hacer una línea paralela porque vamos a comparar y contrastar lo que está pasando aquí con nuestra propia experiencia. Pero lo haremos después. Si la línea de aquí arriba es la vida de Jesús,
Pregunto, ¿el nacimiento de Jesús lo comenzaríamos dónde? Obviamente, aquí al inicio, ¿cierto? Yo voy a poner aquí nacimiento. Y si usamos el modelo de agricultura, ¿qué sería el nacimiento? Alguien que me lo diga. El brote de la semilla. ¿Ok? Entonces pondré una semillita y al mismo tiempo, ¿cómo es que dice Marco, el libro de Marco? La hierba. Primero hierba, después... Primero la hebra, luego la hierba. Se me olvidó la palabra exacta. La tengo en inglés, pero no la tengo en español. Diga. Hebra o es. First the blade. No, primero hierba, después espiga, después grano lleno en la espiga. Eso. Primero hierba. Gracias, Joaquín. Primero hierba, después espiga. Y luego grano lleno en la espiga. Entonces, sabemos que la planta va creciendo. Al principio solamente tiene algunas hierbas. No soy ningún artista, así que después tiene una pequeña espiga. En algún momento, ella madura su espiga y está llena, y luego está lista para la cosecha. Entonces, ese sería el proceso que vivió Cristo. Y lo que la hermana Cande estaba diciendo, si entendí bien, es que obviamente Jesús vivió un proceso de crecimiento. O sea, obviamente él no era él mismo en capacidad, en fuerza, en conocimiento, al inicio de su jornada que al final. O sea, él también experimentó, como cada uno de nosotros, un crecimiento. La Biblia lo declara como un crecimiento en la gracia. Y eso es lo que yo quiero, hacer algunas diferencias. Y con las líneas, es muy fácil poder demarcar las delimitaciones de qué es lo que es y qué es lo que no es. Crecimiento en gracia significa, él fue consiguiendo pecar menos cada día. ¿Será que crecimiento en gracia significa, él fue conociéndose a sí mismo y superó sus propias tentaciones? ¿Será que crecimiento en gracia simplemente significa, y él fue creciendo en conocimiento, en experiencia, en capacidades, etcétera, sin referirse a nada que tenga que ver con el pecado, ¿no? Y la segunda opción es la opción correcta. ¿Por qué? Porque sabemos que el modelo de agricultura nos dice claramente, voy a usar el color, no sé, el color marrón, que aquí atrás acontece una experiencia. ¿Cómo le llamamos a esta experiencia aquí atrás, hermanos? Arado. El arado. Me corrigen si lo escribo mal. ¿Qué más? ¿Cómo se llama esta experiencia? En otras parábolas, no tiene que ser solamente la parábola de Oscuridad. la agricultura. ¿Perdón? Oscuridad. Preparación. Oh, no, perdón. Oscuridad. Preparación. Ok, creo que sí, tal vez hay un proceso de preparación. No quiero resaltar esa palabra por ahora, pero gracias por la acotación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre perdón? Que yo no creo que sea oscuridad, ¿eh? Ciertamente Yo me quedé sin tampoco, espacio. perdón. Yo tampoco pienso que oscuridad vaya con arado. No, oscuridad es previo, es cuando están todas las piedras y las espinas y durante el arado se tratan de quitar. Sí. Entonces estamos en ese modelo. Disculpen. Estoy de acuerdo. Muchas gracias. Pero Entonces, sabemos que hay un proceso de oscuridad aquí atrás, pero me quedé sin espacio. Y luego comienza el periodo del arado. ¿Y qué es lo que está aconteciendo en el periodo del arado? Se remueven las espinas. Preparas el terreno. Sí. Dios Preparas el terreno, remueves las espinas. ¿Qué más? Dios prepara a María para... Limpieza. ¿Perdón? Que Dios prepara Empieza. a María para la tarea que le va a encomendar.
Ok, obviamente alguien está hablándome de María porque mezclé lo que estoy diciendo del arado diciendo que esta es la línea de Jesús, pero el punto que voy a hacer es, sabemos que en el arado, por lo menos en la vida de una persona, ¿qué es lo que acontece en su vida espiritual en este periodo? Se quita el pecado. Perfecto. Se voy a colocar aquí, abandono del pecado. ¿Y qué comienza en este momento? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo es la pregunta? ¿Qué es lo que comienza con esta persona cuando llega a la línea azul? A lo que llamamos nacimiento. ¿Qué es lo que acontece con la persona? Comienza Vida la nueva. santificación. Comienza una nueva criatura. Perfecto. Crecimiento. Me gusta esa frase. Comienza una nueva criatura. Y eso es exactamente lo que está pasando. Pero yo tengo que transferir eso a la línea de aquí abajo. Porque nosotros sabemos, ¿qué es lo que sabemos? ¿Quién no experimentó esto? Jesús no lo experimentó. ¿Cierto? Es decir, Jesús no vivió una vida de oscuridad, luego pasó por el proceso de convicción de pecado, arrepentimiento, abandono del mismo, hasta tener una nueva vida. ¿Dónde comienza la nueva vida para Cristo? Desde que nace. En su nacimiento. ¿Dónde comienza la nueva vida del pecador? Voy a usar un símbolo y voy a colocar aquí el 9:11. O mejor dicho, voy a poner esto. Voy a colocar aquí bautismo. Simplemente lo que quiero decir es bautismo. Cuando una persona se bautiza, esta persona recibe un nuevo corazón y comienza una nueva vida. Entonces, quiero que de esa manera vamos comprendiendo cuáles son las diferencias entre el pecador y entre Cristo. El pecador nació de su madre en algún momento atrás, antes del abandono del pecado, antes de la convicción del pecado, antes del proceso de arado. Todo el mundo comprende esto. Él nació de su madre. Pero, ¿por qué la Biblia usa el término nuevo nacimiento en Juan 3 y la conversación con Nicodemo? ¿Por qué se usa la frase nuevo nacimiento? Que hay un antiguo nacimiento, o un viejo. Porque hay un viejo hombre que tiene que ser dejado atrás y porque, como el hermano está diciendo, hubo ya un nacimiento. Esta persona ya había nacido alguna vez. Pero pregunto, para el hermano que dijo que él ya había nacido antes. Disculpa. ¿Por qué tiene que nacer de nuevo? ¿Qué aconteció con el primer nacimiento? Él erró en su primer nacimiento. No tiene entendí. que nacer del Espíritu. Tiene que nacer del Espíritu. Ok. Lo voy a colocar aquí. Creo que están sacando las palabras tal cual como están en Juan. Y eso es exactamente lo que Jesús le dice. Él tiene que nacer. En portugués se escribe con S. Espero recordarme cómo se escribe en español. ¿Cómo se escribe nacer? Es con C. Con C. No, solo con C. No. Ok, solo con C. Nacer del Espíritu. Ok. Él tiene que nacer del Espíritu. Porque, ¿qué dice Jesús? ¿De qué nació la primera vez? De carne. ¿O qué es lo que podemos entender? Si Él nace del Espíritu, es porque antes había nacido de la carne. Y Pablo habla muchísimo de ese aspecto de nacer de la carne. Entonces, muy bien, Él nace del Espíritu recién en el bautismo. ¿Sí? ¿Te puedo decir algo? Uh-huh. Es que supongo que me corrigen si no es correcto, pero es que me parece es que
Cristo nació desde un principio del Espíritu. O sea, en el momento que Él nació, nació el del Espíritu. Así como describía Él a Nicodemo que una persona tenía que nacer. Y eso justificaría lo que dice, por ejemplo, de Juan el Bautista, que trasladado a Jesús, nació ya lleno del Espíritu Santo. Perfecto. Entonces, eso nos lleva de vuelta, aparte de la discusión que teníamos la vez pasada. Y básicamente es allí a donde estamos queriendo ir, por lo menos con esta línea. Sí, la hermana nos dijo, la hermana Candy dijo que hay un proceso de crecimiento. Perfecto. Pero al mismo tiempo, es un crecimiento perfecto. O sea, en cada etapa de su crecimiento, la planta está donde tiene que estar. Tiene la altura que tiene que tener. Tiene el color que debe de tener, etc. La planta crece perfectamente hasta su madurez. Eso no quita en ningún momento el aspecto de su perfección. Cuando nosotros vamos a la línea del cristiano, él posee una experiencia que Jesús no posee. O sea, él pasó por un momento de tinieblas, él pasó por un periodo de abandono del pecado y luego nació de nuevo y nació del Espíritu. Y se le llama nacimiento de un nuevo hombre, un nuevo nacimiento, porque el primer nacimiento, podemos usar la palabra, ¿cómo fue el primer nacimiento? El primer nacimiento tiene un problema, ¿cierto? El primer nacimiento fue carnal. El primer nacimiento tiene un problema, el primer nacimiento tiene un defecto, el primer nacimiento no le da al pecador la experiencia que Jesús tuvo. Y esto lo estamos sacando del hecho que Jesús desde el inicio de su vida vivió una vida de perfección, creció como todos podemos crecer, pero no vivió en ningún momento el proceso de convicción del pecado y abandono del mismo para nacer de nuevo. Todo el mundo me sigue con esa premisa. Jesús no pasó por un proceso de convicción de pecado. Sí, porque nunca pecó. Está claro, Pedro. Perfecto. Entonces Jesús no pecó. ¿Cómo puede ser la vida del cristiano después de que nace de nuevo? El cristiano posee la posibilidad de vivir como Cristo vivió. Igual que la de Cristo. Y ese es el mensaje del Evangelio, de que sí se puede vivir como Cristo vivió. Por lo tanto, lo que algunos pueden llamar una ventaja, o sea, el hecho de que Cristo haya comenzado su vida sin pecado y nosotros hayamos comenzado nuestra jornada en pecado, Jesús ya resolvió ese problema diciendo que esta experiencia de aquí nos hace nuevas criaturas. Por lo tanto, lo que pasó antes ya no es parte de nosotros. Y en esa perspectiva no tenemos ninguna desventaja respecto a Cristo, porque recibimos el mismo espíritu que Él siempre tuvo. Y aún más, nos ofrece su gracia y su perdón para si caemos, Él es fiel para perdonarnos y hacer las cosas bien de nuevo. Muy bien. Amén. Otro aspecto pequeño que quería decir aquí. Tenemos la cita de Lucas 1:35, donde dice el ángel a María. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Una lectura más clara de ese verso le dice a él, el ángel está diciéndole que el ser que nacerá de ella está lleno del Espíritu Santo. Muy bien. Pero yo pienso que este modelo nos deja claro esa realidad. Para mí esa cita corrobora lo que habíamos hablado,
que Jesús nació desde un principio del Espíritu. Exactamente. Él nació del Espíritu. Así como Él nos promete y le dijo a Nicodemo, necesitas nacer del Espíritu. Por lo tanto, el nacimiento que de nosotros es del Espíritu, el día de la conversión, es el nacimiento que Jesús experimentó y el único que experimentó cuando nació de María. Todo el mundo puede entender la parábola de la vida de Cristo. O sea, su nacimiento es nuestro nacimiento cuando recibimos el Espíritu Santo. Claro, por eso él no, o sea, decía que su bautismo era como para cumplir toda justicia, pero no era que lo necesitaba. Amén. Su bautismo marca el inicio de su misión y algunos dones recibió en su bautismo, pero no significa que él se arrepintió y luego fue el bautismo con Juan para formalizar su conversión. Sabemos que ese no es el caso. Muy bien. Ahora, haciendo una hipótesis errónea, no una hipótesis errónea, creando un ejemplo que sabemos que está mal, pues ya lo acabamos de discutir, pero creo que es válido pensar por un momento. Supongamos que Jesús nació aquí, ¿cierto? Supongamos que él vivió una vida igual, exactamente igual que todos los que nacen de mujer, es decir, nacen con la imagen deteriorada, sin el carácter de Dios, sin el Espíritu Santo, y en algún momento Jesús pasa por el proceso de conversión. Y él llega aquí a la convicción de pecado. O sea, estoy acá. En la convicción del pecado voy a hacer unas líneas que nosotros llamamos esto el arado. Él remueve el pecado y luego llega finalmente al nuevo nacimiento. Y aquí nace de nuevo. Este modelo, que sí es el modelo de una persona normal, como usted y como yo, si fuese el modelo de Cristo, ¿desde cuándo esta persona, esta línea, está viviendo en santidad? Ya lo dijimos, desde aquí. Solo este periodo de su vida vivió en santidad. Si esta fuese la vida de Cristo, hermanos, y yo pinto esto de aquí de rojo, y esta es su vida de pecado, es el tiempo en su vida en que él estuvo separado del Padre. ¿Podría ser este el caso de Cristo? El problema es que el Evangelio nos enseña que este periodo de pecado crea una deuda. Y las deudas, ¿qué acontece con las deudas que tenemos con Dios? Tienen que ser pagas. Perfecto. Deben ser pagadas. Sin tener que ir a la cita y no creando una discusión acerca de eso. ¿Qué dice la hermana White que acontecerá con los esclavos que vivieron una vida de abusos constantes y que murieron y nunca conocieron el Evangelio? Estoy seguro que algunos de ustedes conocen. Hubieran nacido. ¿Perdón? Como si nunca hubieran nacido, los va a considerar. ¿A qué se refiere cuando dice, los considerará como si no hubiesen nacido? ¿Qué quiere decirlo? ¿De qué Dios los está eximiendo cuando ella dice eso? Del castigo. No reciben ni una recompensa ni un castigo. Simplemente no se despiertan más. Perfecto. Si esta línea aquí fuesen los 1000 años, aquí aconteció la segunda venida, y aquí
acontece el juicio, el último juicio. Aquí hay una resurrección, ¿es cierto? ¿Cómo se llama esta resurrección? Segunda resurrección. La segunda resurrección. Entonces, en la segunda resurrección, lo que la hermana Guay está diciendo es que serán levantados todos los seres humanos. Pero al mismo tiempo, tenemos otra cita donde dice, Dios considerará ciertas personas, ciertos grupos, no solamente esclavos. Porque ya tiene otras citas donde dice cosas parecidas. No es solamente esclavos, que Dios en su misericordia sabe a quién despertar para demostrarles el mal que han hecho y para juzgarles delante de los santos ángeles, delante de los redimidos, delante del universo, convencerlos del mal que han hecho y después eliminarlos en el lago de fuego. ¿Por qué los esclavos no son levantados? Yo sé que ella dice que Dios no lo hará, pero alguien me podría decir cuál es el parámetro. ¿Por qué es que no son levantados los esclavos? Me parece que dice que sus pecados, o sea, no lo recuerdo bien, pero me parece que sus pecados van a ser recargados a su amo. Eso es cierto, lo dice. ¿Y por qué ellos no se levantan? Porque se han sido mantenidos en la ignorancia. Claro, no tuvieron la oportunidad de aprender o de desarrollarse, fueron privados de esa oportunidad y no fue su culpa. ¿Y por qué Dios no los salva entonces? Porque no pudieron ejercer su libre albedrío. Tampoco pueden recibir una recompensa o ir al cielo porque ellos no tuvieron la oportunidad de desarrollar un carácter y eso es lo que nosotros llevamos al cielo. Ellos en realidad no podrían desarrollarse en sociedad y estar a la altura de compartir con otras personas de la manera adecuada porque simplemente no tuvieron esa oportunidad, entonces tampoco pueden ir al cielo. Siguiendo la línea, yo creo que si tenemos que tener en cuenta a ellos como personas, ellos se han quedado en el periodo de la oscuridad, por lo tanto no han podido llegar hasta el final del juicio. En cuanto si ellos tuvieran que ser personas y estudiar esas personas como líneas, ellos se han quedado atascados en un periodo y ni siquiera han llegado a la necesidad de conocer. Ok. O sea, básicamente me están diciendo de que ellos no tuvieron ninguna oportunidad de recibir algún tipo de luz. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Busqué esa cita y dice, ay, perdón, ¿interrumpí a alguien? No, puedes. No, sigue. Ah, ok. Ok. Leí la cita y dice que, si puedo leerlo. Puedes. Dice, el que es dueño de un esclavo tendrá que responder por el alma de ese esclavo a quien mantuvo en la ignorancia. Dios no puede llevar al cielo al esclavo que fue mantenido en la ignorancia y la degradación, sin saber nada de Dios ni de la Biblia, temiendo tan solo el látigo de su amo, y ocupando un puesto inferior al de los brutos. Pero hace con él lo mejor que puede hacer un Dios compasivo. Le permite ser como si nunca hubiera sido. Y abajo hay una nota que dice, sin embargo, unas pocas páginas más adelante, ella informó que vio, y esto es lo que ella dice, que los piadosos esclavos se alzaban en la resurrección triunfantes y victoriosos. Claro, entonces, obviamente muchos de los esclavos tenían mentes nobles. Entonces más adelante comenta, no lo leí todo, pero leí eso y me dejó como, entonces hay esclavos que sí resucitan, que eran los piadosos. ¿Puedes decir dónde está, por favor? Sí, está en MDS 489.6 y .7. Muchas gracias. Estaría como para leer todo el capítulo, o sea, por lo menos toda la nota, como para tener un pantallazo más general. Yo pienso que podemos decir que los esclavos
ellos no tuvieron ese nacimiento en espíritu, pues se lo mantuvo en ignorancia. Y creo que esa es una de las razones por la cual ellos no pueden ir al cielo, porque no tuvieron ese nacimiento en espíritu. Perfecto. Yo creo Es importante, sí, puedes hablar. Perdón, solo quiero hacer una distinción. Ujú. Cuando decimos los esclavos nos referimos a un montón de gente a través de la historia. Y había esclavos de todos los estratos. Había esclavos que eran educados, que aprendían a leer y escribir. Había esclavos que les enseñaban a los hijos de sus amos. Había esclavos, no solamente estaban las personas que trabajaban en el algodón y que eran súper abusados. Hay un amplio espectro de lo que significa ser esclavo. Y obviamente hay esclavos que sí tuvieron oportunidades de aprender. Muchas gracias. Entonces, sí. Perdón. Dale, Mar. No, cortito, que los esclavos creo que ella se refiere son los que son esclavos tipo animal. A los más degradados. Por ahí también me parece que es importante entender que la esclavitud estaba apoyada por la Biblia, entonces muchos esclavos consideraban a Dios como un Dios tirano, un Dios malvado. Entonces me parece que ese tipo de esclavo que odiaba a Dios, por así decirlo, Dios le tiene compasión, digamos. Perfecto, perfecto. Entonces, sabemos que la palabra esclavo, recogiendo todos los comentarios de ustedes, es una palabra bastante general para referirse a un cierto tipo de esclavo específico, que según podemos entender, puede referirse a los esclavos más degradados, aquellos que no eran nobles, porque podemos contrastar con lo que la hermana estaba leyendo. Entonces, no eran nobles, no tenían ningún carácter apreciable, pero al mismo tiempo la culpa de que ellos tuviesen ese tipo de desarrollo caerá o recaerá sobre los amos. Todo va a depender también de qué tipo de luz y oportunidades tuvo el esclavo, porque no hay todo tipo de esclavos en 6.000 años de historia. Dejando la palabra todavía, la palabra más general, que era la palabra esclavo, podemos comprender que se refiere a personas que no tienen el carácter para ir al cielo, pero no tienen la culpa de no haber podido tener ningún tipo de chances. Y por lo tanto, Dios en su misericordia los considerará como no habiendo existido, para no recibir ningún tipo de castigo porque no lo merecen. ¿Qué otro grupo o qué otras personas, comenzando a terminar, caen en esa misma categoría? Algunos son dichos por la hermana White, otros podemos, por comparación, asumirlo. ¿Algún conoce otro grupo que no resucita? O por lo menos otra categoría. Los bebés, tenía entendido, los bebés que no tuvieron oportunidad de decidir si iban a... Ay, ¿cómo es esto? Si iban a seguir a Dios o no. Pero también me desconcierta eso porque, no sé, capaz es una idea preconcebida, pero sí creo que leí que los niños iban a ser entregados en los brazos de sus madres en la resurrección, los bebecitos. Entonces, muy no bien. Sé. ¿Alguien recuerda cómo es que Dios resuelve el problema de los bebés? Según la suerte de los padres. Según la suerte de los padres. O sea, los padres redimen al hijo. Ok, expandiendo lo que dice Joaco, la hermana White dice de que dependiendo de los padres, o sea, si los padres fueron fieles y sus hijos murieron, Dios era algo así como por la garantía, es casi como un anillo que envuelve esa familia. Y cuando la familia es salva, o sea, la madre o el padre, esa gracia, básicamente usa ese tipo de terminología. La gracia abraza también a la criatura que pertenecía a aquel santo, a aquel salvo. Pero eso al mismo tiempo abre la otra puerta y dice, bebés de personas que no fueron restaurados hasta la salvación, ¿qué acontecerá con ellos? Es el mismo aspecto. Entonces voy a colocar bebés, no porque todos los bebés se pierden, voy a colocar bebés en el sentido, bebés
que murieron básicamente sin conocer absolutamente nada, por obvias razones, y eran de padres impíos. Yo creo que el ejemplo de niños, porque no pongo solo bebés, pongo niños, Ok, niños, me acuerdo con niños. son los niños de Sodoma, que ellos mueren por el castigo que fue dado hacia los padres. Entonces esos niños correrían la misma suerte que los esclavos, digamos, son como que no hubieran nacido. Eso. Entonces tenemos también niños. Segundo, tercero, hay otro grupo que ella también lo habla. Estoy seguro que hay más, pero tirado de sus escritos, sacado de sus escritos, podríamos colocar otro. Me ayudan cuál sería la mejor frase para colocar, pero ella se refiere a las personas, los traductores usan una traducción muy, muy antigua, no es la más agradable para hoy, pero se refiere a personas con enfermedades mentales. Personas especiales, ¿cómo se le llama? Escucho su herencia. Se llama discapacidad intelectual o algo así. ¿Qué? Dice persona con discapacidad intelectual. Voy a colocar aquí discapacitados. No. ¿Puedo colocar mentales? Con discapacidad. Pero creo que lo quería poner corto. En fin, se entiende la idea. Ella dice lo mismo acerca de los discapacitados mentales. Ella dice, porque se le hizo la pregunta, ¿qué acontecerá con mi hijo que nunca vio razón? Y tenía 30, 40 años, murió, etc. Ella dice, por la gracia de sus padres, será salvo. O no. Básicamente, hay varias categorías de personas que caen en la suerte de no ser resucitados en la segunda resurrección. Y no son considerados salvos. Pero eso nos indica una verdad muy importante, y con esto cierro. Si miramos a la línea de aquí arriba, donde tengo el puntito rojo, como la vida de cada uno de nosotros que nacemos, sabemos que nacemos en una condición donde nuestra raza está caída y tenemos que pasar por un proceso de restauración. Todos vivimos por un periodo de oscuridad hasta la convicción del pecado, al proceso de la conversión y luego el nuevo nacimiento o el perdón. Y caminamos una vida con el Espíritu Santo. El esclavo nació en esta misma condición y murió en esta misma condición. El esclavo, obviamente nos referimos a los esclavos ignorantes. También el niño, que fue criado por padres impíos, no tuvo oportunidad de conocer ninguna luz. También los discapacitados mentales, que no conocieron ninguna luz porque vivieron con padres impíos. Este tipo de personas mueren en el periodo de oscuridad. Y Dios asume no resucitarlos. La pregunta es, si esas personas por ignorancia pudiesen ser salvos, se abre una nueva puerta, que la voy a explicar después, pero no es así. De hecho, lo que Dios dice es, no los puedo salvar. Básicamente Dios dice, yo no los puedo salvar, pero lo que puedo hacer por ellos es no resucitarlos. Eso nos dice a nosotros, nos confirma lo que yo puse aquí acerca de la deuda. El periodo de oscuridad, no importa si eres una persona con tus capacidades mentales buenas o malas, ya porque eras niño, bebé o de otra categoría, tu periodo de oscuridad sigue siendo un periodo de pecado, aunque no se te considere como el culpable de que tengas esa tendencia. El esclavo muere en esta condición y Dios no lo va a salvar. El niño de padres impíos muere en esta condición, así como el discapacitado mental muere en esta condición si tuvo padres impíos y Dios no los puede salvar. Eso nos dice algo importante. Eso nos confirma que Jesús nunca pudo pasar por este periodo, incluso si nada más lo vivió los primeros 3 años de su vida o los primeros meses. Si nosotros creemos o imaginamos que existe una posibilidad de que Jesús vivió una vida y no siempre fue perfectamente como realmente lo fue, llena del Espíritu desde el principio. Si nosotros nos entretenemos con la idea de que él de alguna forma vivió un periodo donde no era tan perfecto como cualquier otro niño, entonces tenemos que lidiar con la idea de que Jesús
tiene un periodo de deuda y de que él necesita a alguien que pague por él ese periodo. Y sabemos que hay una deuda porque acabamos de decir, este grupo de personas vivieron un periodo de deuda, son ignorantes y Dios los considera como si no hubiesen existido, pero no pueden ser salvos. Por lo tanto, sabemos que Jesús en ningún periodo de su existencia pasó por un momento, ni siquiera por ignorancia. Él siempre vivió en completa concordancia con la voluntad de Dios, desde su encarnación hasta su muerte. O sea, en Jesús no hubo pecado, literalmente, Él no pecó y no tenía la tendencia a pecar. Y eso lo vamos a discutir, o se puede discutir en otra oportunidad. ¿Cómo así que Jesús no tenía la misma tendencia al pecado? Y termino con eso para dejar un aspecto un poco provocativo allí, pero espero que hayan visto la lógica de por qué Jesús vivió perfecto desde siempre. Porque si no vivió perfecto desde siempre, Él tendría un periodo de deuda para pagar. Y allí Él necesitaría su propio sustituto que le pague ese periodo de pecado. ¿Alguna duda con respecto a esa lógica final? ¿O comentario? Creo que quedó claro. Muchas gracias, Pedro. Perfecto. Me alegra.